Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Continuamos con el tema de hoy que va a ser más ejercicios de simplificación con radicales, que son los ejemplos o los temas que habíamos visto la vez pasada. Pero antes te voy a dar otra recomendación que se trata sobre las materias por las que deberías empezar a estudiar. ¿Sí? Para preparar tu examen de admisión al IPN, tomando en cuenta que obviamente es la mejor escuela de ingeniería de México, eso todo el mundo lo sabe, nosotros mismos politécnicos lo sabemos, y las personas que estudian incluso en la UNAM o en la UAM o en cualquier otra universidad lo saben también, ¿sí? Y bueno, entonces, y que para el IPN es importantísimo que sepas las materias de matemáticas. Ahí te va un dato curioso. La SFEM, que es la Escuela de Físico-Matemáticas del Politécnico, es la mejor escuela para estudiar física y matemáticas de todo México, ¿sí? Para nivel licenciatura. Y la UPITA del IPN, si vas para mecatrónica, es la mejor escuela para estudiar ingeniería mecatrónica de todo México, ¿sí? Y bueno, tomando en cuenta que gran parte de los reactivos son del área de matemáticas, ya vimos que son aproximadamente 9 o 10 materias, de las 12 o 13 que te van a preguntar, la mayoría son de matemáticas, entonces es obvio que lo primero que debes de preparar es el área de matemáticas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es lo que más pesa o lo que más valor va a tener a la hora de tu examen de admisión. Entonces, empezarás tu estudio por matemáticas, ya sea razonamiento matemático, álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, probabilidad estadística, y obviamente ya estás preparándote para el área de álgebra, que por eso estás tomando este curso. Y sí, sí es cierto lo que dicen. El Instituto Politécnico Nacional es la mejor escuela de ingeniería de México, ¿sí? Y es más, estudiando en el IPN, yo por ejemplo en mi escuela que es UPITA de mecatrónica, las oportunidades laborales de trabajo, de estudio, de maestría, de doctorado, todas esas oportunidades se van a abrir una vez que ya estés dentro estudiando en el Politécnico. Todo eso, oportunidades laborales, de estudio, de maestría, de todo eso, sí hay. Pero primero tienes que estar adentro del mismo Instituto Politécnico Nacional. Por ejemplo, en mi escuela, a cada rato salen nuevas ofertas de trabajo de empresas que justo y específicamente están buscando a estudiantes solo del Politécnico Nacional, ¿sí? Solamente de esa escuela. ¿Por qué? Por la fama nacional que tiene la universidad, ¿sí? Así que sí, el Politécnico es la mejor escuela de ingeniería de México, ¿sí? Y los de la UNAM, y los de la UAM, y los de las otras universidades y tecnológicos lo saben también. Tú también tienes que estudiar, te recomiendo bastante que entres a estudiar al Politécnico, ¿sí? Pero bueno, antes de todo eso vas a tener que estudiar bastante, muchísimo para pasar tu examen de admisión, porque desafortunadamente cada día es más difícil entrar al Politécnico, porque simple y sencillamente hay más aspirantes queriendo entrar. Cada año se aumenta la cantidad de aspirantes que quieren entrar y la cantidad de aspirantes rechazados también. Y bueno, para que tú tengas la oportunidad de estudiar en la mejor escuela de ingeniería de México y una de las mejores universidades del país, pues bueno, tendrás que estudiar bastante y pasar tu examen de admisión. Para eso estamos aquí, para ayudarte a pasar y preparar todas las materias, ¿sí?, de matemáticas, que es exactamente lo que más pesa y lo que realmente va a hacer que quedes en el Politécnico. Porque seamos honestos, ¿quién crees que va a tener más chance de quedar en el examen de admisión? ¿Una persona que sepa todos los temas de español y nada de matemáticas? ¿O la otra persona que sepa todas las materias de matemáticas y no tanto lo de español? ¿Cuál de esas dos personas crees que tenga más chance de quedar? Obviamente la que sepa las matemáticas, porque el Politécnico se basa mucho que sus aspirantes o sus mismos recién ingresados sepan matemáticas. Por eso es que matemáticas es lo que más pesa y es lo que va a hacer que quedes en el Politécnico. Entonces, para eso estamos nosotros. Aquí en lafonte.com tenemos dos opciones para ti. El primero es el paquete de matemáticas ingreso completo politécnico. Es un curso totalmente en línea donde yo, un politécnico, te explicaré desde cero todas las materias de matemáticas que te pudieran preguntar en tu examen de admisión. Ya tenemos álgebra, que es este curso que estás tomando,
cálculo diferencial y cálculo integral, ¿sí? Estamos trabajando en trigonometría, geometría, probabilidad y las demás materias. Así que si estás viendo esto en este momento, descarga este curso porque aprenderás a resolver ejercicios que el 90% de los aspirantes que presentarán en el examen de admisión contigo no tendrán ni idea de cómo resolverlos, pero tú sí. Acuérdate que esta es una oportunidad muy importante que tú tienes en este momento. Piensa que la mayoría de los aspirantes que van a presentar su examen de admisión contigo son chicos o chicas que tomaron o terminaron su preparatoria en línea. ¿Qué significa esto? Que tomaron sus clases en línea, que no saben o que no tienen los conocimientos necesarios, porque seamos honestos, las clases en línea de las escuelas presenciales en físico no sirven de nada, no aprendieron, no están preparados, ¿sí? Entonces, el simple hecho de que tú sí estés preparado, ya va a hacer que en automático entres al Politécnico, ¿sí? Esta oportunidad nunca se había presentado antes, que la mayoría de los aspirantes tenga el nivel bajo. Lo único que tienes que hacer es estudiar y ya, prepararte, así de fácil. Esta oportunidad ya difícilmente se va a volver a repetir, ¿sí? Conforme empiecen las clases presenciales, va a subir el nivel y va a ser cada día más difícil quedar, ¿sí? Así que si estás viendo esto, ¿sí? En este momento tienes una oportunidad importante, ¿sí? Aprovéchala. Entonces, este es el paquete de matemáticas ingreso completo Politécnico. Te voy a decir todo lo que tienes que estudiar para que realmente pases tu examen de admisión. Aprenderás a resolver ejercicios tipo examen muy parecidos a los que te vas a encontrar cuando presentes tu examen de admisión real al Politécnico. Trucos y estrategias de estudio que a mí me funcionaron para pasar mi examen de admisión. Cómo organizar mi estudio, la productividad, por qué materias empezar a estudiar, todos esos trucos, hacks que harán la gran diferencia entre que tú sí pases y quedes en la carrera que tú quieres y el 70-80% de los aspirantes que el IPN rechaza cada año, no, ¿sí? Tú sí vas a saber y tú sí vas a ser de esos aspirantes que sí quedaron. Entonces, este es el paquete de matemáticas ingreso completo Politécnico. Es un paquete de matemáticas, un curso de matemáticas totalmente en línea, donde te explicaré todos los temas de las materias de cálculo diferencial, integral, álgebra, trigonometría, todo lo que necesitas saber para preparar tu examen específicamente para el Politécnico, ¿sí? Es un curso específico para el IPN. Ese fue el paquete de matemáticas ingreso completo Politécnico. Ahora tenemos, si aún quieres avanzar, si quieres entrar a más profundidad sobre tu preparación, tenemos este paquete premium. Este paquete se llama Tutorados Selectos. Es exactamente lo mismo, te vamos a desbloquear todos los cursos en línea que tengamos en lafonte.com de matemáticas para preparar tu examen al Politécnico, pero aparte tendrás acceso a mi asesoría personalizada. Un politécnico que ya estudia ingeniería mecatrónica, alguien que sacó más de 100 aciertos en su examen de admisión, te va a decir cómo fue que lo hizo, ¿sí? Tendrás acceso a mi WhatsApp personal y podrás hacerme cualquier pregunta que tú tengas relacionado a matemáticas, cálculo, álgebra, trigonometría. Yo mismo personalmente te voy a explicar los temas, cualquier duda que tengas sobre matemáticas, física, en qué carreras es más fácil entrar al Politécnico, en qué carreras es más difícil, en qué escuelas hay más lugares, en qué escuelas hay menos, primera y segunda vuelta, qué opciones meter, qué hacer, desde cuándo empezar a estudiar para mi examen. Todo eso que alguien que ya pasó por donde tú estás y que es un politécnico sabe, ¿sí? Entonces no te dejes engañar con los cursos patito. Aquí sí realmente vas a aprender lo necesario para que realmente pases tu examen de admisión, ¿sí? Esos son los dos paquetes que tenemos. O también puedes descargar los cursos individuales, ya sea que nada más te interese el curso de álgebra o el curso de trigonometría o el curso de cálculo. Individualmente también puedes comprar los cursos. Todo esto está disponible ya en www.lafonte.com, ¿sí? Te voy a dejar aquí abajo el link para que de una vez te inscribas y te enteres de todo lo que tienes que saber, ¿sí? El simple hecho de descargar este curso y estudiarlo ya va a hacer que tú te adelantes a la mayoría de los aspirantes, ¿sí? Que tengas una ventaja. Nunca había sido tan fácil entrar al Politécnico, ¿sí? Porque los demás no están preparados. El simple hecho de que tú sí te prepares, ya te vas a poner a la ventaja. Lo único que tienes que hacer es descargar y estudiar, obviamente, los cursos conmigo. Te voy a dejar aquí abajo el link para que accedas a tus cursos. Y bueno, continuando con
la información valiosa de hoy, ¿qué materias yo te recomendaría que deberías empezar tu estudio? Bueno, obviamente, si ya estás viendo, si vas para ingeniería, de las 13 materias que te van a preguntar en tu examen de admisión al Politécnico, ya sabes que 9 o 10 son de matemáticas, es obvio que las materias por las que debes de empezar a estudiar son las materias de matemáticas, ¿sí? Todas esas materias de matemáticas, álgebra, cálculo, geometría, probabilidad, van primero, ¿sí? Cuando acabas de estudiar esas materias, ya puedes pasar a comprensión de textos, biología, etcétera. Obviamente, si vas para medicina, para biología, para cualquier área que seas médico-biológica o administrativa, obviamente también lo más valioso son los reactivos de matemáticas, ¿sí? Porque la mayoría de los reactivos o gran parte del peso del examen de admisión son reactivos de matemáticas, sea la carrera que sea que quieras presentar, del área que sea, lo primero que tienes que empezar a estudiar son las matemáticas, ¿sí? Ahí te va mi hack. Estudia primero lo que tiene más peso en el examen de admisión. ¿Y qué es eso? Pues matemáticas, obviamente. Y las matemáticas de tu examen de admisión al Politécnico las tienes justo aquí al alcance de un solo clic. Ya que acabas de estudiar todas las 8 o 10 materias de matemáticas, ahora sí empiezas a estudiar comprensión de textos, biología, etcétera, ¿sí? Obviamente, si quieres sacar más aciertos en tu examen de admisión, aparte de las matemáticas, tendrás que estudiar biología, español. Ya con eso quedarías en el Politécnico, ¿sí? Pero bueno, si aún así quieres sacar más aciertos, obviamente tienes que estudiar todo, ¿sí? Todos los temas. Si vas para medicina, para aeronáutica, para mecatrónica, inteligencia artificial, ingeniería ambiental, obviamente tienes que estudiar todo, ¿sí? No nada más matemáticas, ¿sí? Estudia primero lo que tiene más peso, que es matemáticas. Es tan obvio que por eso se nos olvida a veces, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación que te puedo dar. Eso fue lo que yo hice. Primero me preparé para matemáticas, luego lo demás. Y bueno, esto es álgebra, ingreso politécnico, y ahora sí vamos a pasar con el tema de hoy, que es simplificación de términos con radicales. Y bueno, entonces continuamos con el tema. Simplificar la siguiente expresión con radicales. Bueno, aquí podemos ver que tanto el 8 como la x cúbica, como la y cuadrada, como la z a la 5, todos, sin excepción, se están multiplicando entre sí. Entonces podemos aplicar esta fórmula que dice que podemos separar el radical. Bueno, cuando no hay ningún número, se da por entendido que este es raíz cuadrada o raíz de 2, ¿no? Bueno, entonces simplemente separamos todos los términos. Vamos con el primer término, que sería el número 8. Y bueno, como es raíz cuadrada, pues le vamos a poner su raíz cuadrada. Vamos con el siguiente término, que sería x al cubo. Y igualmente, como es raíz cuadrada, lo dejamos como raíz cuadrada. El siguiente término es y cuadrada, y también como está dentro de una raíz cuadrada, le ponemos su raíz cuadrada. Y finalmente sería z a la quinta, que igualmente está en raíz cuadrada, ¿no? Y bueno, básicamente aplicamos esta propiedad, ¿no? Y todos estos, por cierto, se están multiplicando entre sí. Como ya están simplificados los radicales, podemos aplicar esta fórmula. Y bueno, ¿cómo quedaría? Aquí tenemos 8, ¿no? Acuérdate que 8 va a ser igual a 2 al cubo, ¿no? Entonces aquí es como si tuviéramos 2 al cubo. Y bueno, entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, el 2 al cubo sería igual a 2 por 2 por 2, ¿no? Y sabemos que 2 por 2 sería 2 al cuadrado, ¿no? Entonces 2 al cubo sería a 2 al cuadrado, que multiplica a 2, ¿no? Entonces podemos poner esto en vez de 2 al cubo. Y nos quedaría como raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Vemos que x al cubo es igual a x por x por x. Vemos que x por x es x cuadrada, y esto es igual a x cuadrada por x. X cuadrada por x es igual a x al cubo. Entonces podemos utilizar esto y sustituirlo por x al cubo. Y bueno, y cuadrada pues ya no podemos descomponerla en potencia de 2. Entonces nos quedaría como igual, ¿no?
Y finalmente con z, vemos que z a la 5 sería igual a z por z por z por z y por z, 5 veces. Y vemos que esto sería z al cuadrado, z por z. Y aquí tenemos otra vez z por z da z al cuadrado. Entonces esto quedaría como z al cuadrado por z al cuadrado por z. Entonces z cuadrado por z cuadrado por z es igual a z a la quinta. Y bueno, podemos sustituirlo, en vez de poner z a la quinta, podemos poner estos términos. Y tal vez te preguntarás por qué hice esto, por qué descompuse los radicales en potencias de 2, ¿no? ¿Por qué no simplemente utilicé en cada uno de los términos la fórmula, ¿no? Aquí nos quedaría como 2 a la 3 medios por x a la 3 medios por y a la 2 medios por z a la 5 medios. ¿Por qué no simple y sencillamente apliqué la fórmula para cada uno de los términos? A veces la respuesta en las opciones no se va a ver de manera tan fácil o de manera tan explícita. Yo reduje todos los términos a potencia de 2 porque hay una segunda manera de reducir radicales. La primera manera es aplicando directamente esta fórmula, y ahora la segunda manera te la voy a explicar ahorita. Y bueno, entonces ya que descompusimos todos estos términos en potencias de 2, aquí 2 a la 2, x a la 2, y a la 2, z a la 2, todo lo descompusimos en potencias a la 2, ¿no? Entonces vamos a reducir este primer término, que sería como raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2. Bueno, aquí podemos efectivamente aplicar esta fórmula, que nos quedaría como raíz de 2 del primer término, que sería 2 al cuadrado, que multiplica la raíz cuadrada del segundo término, que sería simple y sencillamente un 2. Bueno, vamos a aplicar ahora sí esta siguiente fórmula, y nos quedaría como en este primer término como 2 a la 2 sobre 2, que multiplica al 2. Vemos que como no tiene exponente, damos por hecho que es exponente 1. Entonces exponente de adentro sobre exponente de afuera, y nos quedaría así. Bueno, 2 a la 2 sobre 2 daría 2 a la 1 por 2 a la 1 medio. 2 a la 1 es lo mismo que poner un 2 normal, ¿no? Ahora, el 2 a la 1 medio es lo mismo que raíz cuadrada de 2 a la 1. Es exactamente lo mismo. 2 a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de 2. Pues bueno, en vez de poner 2 a la 1 medio, se ve mejor raíz cuadrada de 2, ¿no? Y finalmente nuestro primer término, que es raíz cuadrada de 2 a cuadrada por 2, es igual a 2 raíz de 2. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, o vamos a reducir el siguiente término, que sería raíz cuadrada de x al cuadrado por x. Bueno, aquí lo podemos descomponer porque estos dos están multiplicando. Entonces quedaría como raíz cuadrada del primer término, que es x cuadrada, por raíz cuadrada del segundo término, que sería la x. Y bueno, esto nos quedaría como x a la 2 sobre 2 por raíz cuadrada de x, ¿no? Raíz cuadrada es lo mismo que no tener ningún número. Entonces esto nos quedaría como x a la 2 sobre 2, x a la 1, que multiplica a raíz de x, ¿no? X a la 1 es lo mismo que poner x normal, ¿no? Que multiplica a su raíz de x. Entonces nuestro segundo término, que sería este, sería igual a x, que multiplica a raíz cuadrada de x. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para este siguiente término, que sería raíz cuadrada de y cuadrada, ¿no? Bueno, raíz cuadrada de y al cuadrada es lo mismo que, aplicando esta fórmula, y al exponente de abajo, que es 2, sobre el exponente de afuera, que es otro 2. Y a la 2 sobre 2 sería y a la 1, que sería igual a y, ¿no? Entonces, este término sería equivalente a y. Y finalmente vamos a reducir este último término. Nos dice que este término va a ser igual a raíz cuadrada de z al cuadrado, que multiplica a z al cuadrado, que multiplica a z. Bueno, aquí podemos aplicar esta siguiente fórmula, ¿no? Y bueno, como vemos que estos tres términos se están multiplicando entre sí y todos están dentro de un radical, podemos efectivamente
utilizar esta siguiente fórmula. Podemos repartir el radical. Bueno, entonces nos quedaría como, vemos que el primer término sería z al cuadrado. Entonces nuestro segundo término sería el z al cuadrado y nuestro último término sería una simple z. Bueno, vamos con el primer término, que sería z al cuadrado. Vamos con el segundo término, que sería igual z al cuadrado. Y vamos finalmente con nuestro último término, que sería una simple z. Ahora sí podemos aplicar esta siguiente fórmula. Nos quedaría como z a la 2 sobre 2, que multiplica a z a la 2 sobre 2. Y aquí, como no hay ningún exponente, damos por hecho que es exponente 1 y aplicamos la fórmula que vemos acá y quedaría como z a la 1, que es el exponente de adentro, sobre 2, que es el exponente de afuera. Y bueno, entonces z 2 sobre 2 daría z a la 1. Aquí igualmente z 2 sobre 2 daría z a la 1. Y bueno, vemos que efectivamente z a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de z, ¿no? Entonces simplemente lo dejamos como su raíz cuadrada de z. Como no hay número, se da por entendido que es un 2. Ahora, z a la 1 por z a la 1 sería z a la 1 más 1, ¿no? Entonces z a la 1 por z a la 1 sería z elevado a la 1 más 1, que multiplica a raíz de z. Entonces quedaría como z al cuadrado, que multiplica a raíz de z. Y bueno, entonces todo este término sería igual a z al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de z. Y bueno, entonces estos términos se estarían multiplicando entre sí. Entonces, ¿a qué quedaría esto? Quedaría a que todo este término sería igual a 2 raíz de 2, que multiplica a x raíz de x, que multiplica a y, que multiplica a z cuadrado por raíz de z. Bueno, entonces aquí vamos a agrupar los términos. Vamos a multiplicar todo lo que esté afuera del radical, o sea, los términos, el 2 lo vamos a juntar con el x, y este lo vamos a juntar con y este lo vamos a juntar con z. Todos estos términos, como se están multiplicando, los podemos agrupar. Esto quedaría como 2 que multiplica a x, que multiplica a y, que multiplica a z al cuadrado. Y bueno, nada más, simple y sencillamente, ahora tocaría agrupar a los términos que tienen raíz cuadrada. Entonces quedaría multiplicar por raíz de 2 por raíz de x por raíz de z. Aquí simplemente alteramos el orden de la multiplicación. Cuando alteras el orden de la multiplicación no pasa nada, sigue siendo lo mismo. Bueno, ¿y por qué hice esto? Porque aquí da la casualidad que este término, tanto este como este, todos están en raíz cuadrada de 2. ¿Ves? Todos tienen la raíz cuadrada de 2. Entonces aquí efectivamente podemos aplicar esta fórmula. Vemos que si tenemos raíces individuales que se están multiplicando entre sí, las podemos efectivamente agrupar en una sola. Entonces, como aquí no tiene número, damos por entendido que es raíz de 2. Y como se está multiplicando este primer término, que es un 2, pues lo ponemos. Y como vemos que aquí hay otro término que es x, entonces ponemos la x. Y como vemos que aquí hay otro término que es una z a la 1, ponemos z a la 1. Y bueno, entonces, aplicando esta fórmula, pero ahora al revés, de términos individuales a términos colectivos, vemos que efectivamente raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de z es igual a la raíz cuadrada en general de 2, que es este primer término, que multiplica a x, que es este otro término, por z, que es este otro término. Esto es idéntico a esto. Entonces esto sería igual a 2xyz al cuadrado, todo esto es esto, que multiplica a todo este resultado. Ya vimos que todo este resultado es igual a todo esto, o sea, raíz cuadrada de 2x por z. Recordemos que una raíz cuadrada es lo mismo
que si no tuviera el número. Cuando no tiene el número, se da por entendido que es raíz cuadrada. Entonces, nuestro resultado final, que sería la raíz cuadrada de 8x al cubo por y cuadrada por z a la 5, sería igual a 2xyz al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de 2xz. Entonces, de esta manera nosotros simplificaríamos el radical. Bueno, aquí nos dice el siguiente ejercicio: simplificar la siguiente expresión con radicales. Bueno, nos vamos a dar cuenta que cualquier expresión con radicales la podemos simplificar con estas dos simples y sencillas fórmulas. Bueno, vamos a ver que aquí tenemos una raíz cuarta de un término que es, en este caso sería 125d. Vamos a llamarlo término A, y este otro término, que es raíz cuadrada de 25d a la sexta, vamos a llamarlo b, ¿no? De A por b. Raíz cuarta de dos simples y sencillos términos. Esto es exactamente esta fórmula, donde n es igual a 4, y donde alfa es igual a 125d, y donde beta es igual a raíz cuadrada de 25d a la sexta, ¿no? Y esto a que es igual sería a la raíz cuarta del primer término por la raíz cuarta del segundo. Bueno, entonces simple y sencillamente vamos a seguir esta lógica en la resolución de este ejercicio. Entonces quedaría como la raíz cuarta de los términos individuales. El primer término individual vemos que sería 125d, ¿no? Bueno, y todo esto va a multiplicar a igualmente a la raíz cuarta del segundo término individual. El segundo término individual sería raíz cuadrada de 25d a la sexta. Y bueno, de esta manera estaríamos simplificando la expresión. Y bueno, entonces vamos a descomponer este primer término, que sería 125 por d. Vemos que 125 es lo mismo que 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25 por 5, 125. Esto es igual a 5 al cubo, que multiplica a d, ¿no? 5 al cubo por d. Ahora simple y sencillamente vamos a sustituir lo que es 125 por d por 5 al cubo, que multiplica a d. Y bueno, ahora vamos a descomponer el siguiente término. El siguiente término es raíz cuadrada de 25 d a la sexta. Bueno, para empezar podemos ver que 25 es igual a 5 por 5, que esto es igual a 5 al cuadrado. Y nos podemos dar cuenta que d a la sexta es igual a 6 veces multiplicado por d. Y vemos que d por d, todo esto sería d cuadrada, esto también daría d cuadrada, y esto sería igual a d al cuadrado. Entonces d a la sexta es igual a d al cuadrado, que son estos términos, que multiplica a d al cuadrado, que son estos dos, que multiplica a d al cuadrado, que son estos dos. Entonces d a la sexta es d al cuadrado por d al cuadrado por d al cuadrado, y 25 es 5 al cuadrado. Entonces nos podemos dar cuenta que raíz cuadrada de 25 d a la sexta va a ser igual a raíz cuadrada. Vimos que el 25 sería igual a 5 al cuadrado, lo ponemos, y vemos que d a la sexta sería d cuadrada por d cuadrada por d cuadrada. Entonces lo ponemos. Entonces ahora aquí ya podemos aplicar esta siguiente fórmula, que quedaría como la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de d al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de d al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de d al cuadrado. Y bueno, esto quedaría como 5. Aquí vamos a aplicar esta fórmula. Vemos que como no tiene ningún exponente, se da por hecho que es raíz cuadrada o raíz 2, ¿no? Entonces esto es igual a 5 a la 2 sobre 2, que multiplica a d a la 2 sobre 2, que multiplica igualmente a d a la 2 sobre 2, que igualmente multiplicará a d a la 2 sobre 2. Entonces esto va a ser igual a 5 a la 2 sobre 2, daría 5 a la 1, que multiplica a la d, 2 sobre 2, d a la 1, que multiplica a d a la 1, que multiplica a d a la 1.
y esto sería igual a 5 que multiplica a d por d, sería d al cubo. Entonces finalmente sabemos que raíz cuadrada de 25d a la sexta es igual a 5d al cubo. Entonces todo este término de raíz cuadrada de 25d a la sexta ya vimos que da 5d al cubo. Entonces ponemos el 5d al cubo. Y bueno, entonces aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos dos radicales y ambos están elevados o están bajo la potencia 4, raíz cuarta de este término, y aquí también raíz cuarta de este otro término. Como están los dos a la misma potencia en radical, podemos ocupar esta fórmula donde dice que sus productos individuales los podemos unir en un solo radical. Entonces podemos decir que la raíz cuarta de 5 al cubo por d, que multiplica a la raíz cuarta de 5 por d al cubo, va a ser igual a la raíz cuarta de cada término por separado. Entonces quedaría por 5 al cubo por d, que multiplica a 5 por d al cubo. Entonces, como esto se está multiplicando, como tenemos dos radicales a la misma potencia que se están multiplicando, es lo mismo que unirlos, como lo vemos en esta siguiente fórmula. Es como si multiplicáramos este término por este segundo término. Y bueno, entonces vamos a ver que esto es igual a la raíz cuarta de 5 al cubo por 5. Simplemente vamos a agrupar los términos, y aquí por d, que multiplica a d al cubo. Entonces simplemente aquí agrupamos términos. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuarta de 5 al cubo por 5 a la 1 es igual a la 5 a la cuarta, que multiplica a d a la 1 por d al cubo, sería d a la cuarta. Y bueno, aquí podemos ahora separarlos. Esto sería igual a la raíz cuarta de cada término individual, o sea 5 a la cuarta, y aquí también que multiplica a la raíz cuarta de d a la cuarta. Si te diste cuenta, primero tenemos radicales separados, utilizamos esta fórmula y los unimos. Entonces, ya que simplificamos, ahora que los tenemos unidos, los separamos. Simplemente utilizamos esta fórmula así y luego de regreso. Se puede utilizar de las dos maneras esta regla. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque aquí vamos a tener aquí podemos aplicar en este término y también en esta regla. Por eso es que yo hice esa transformación. Entonces quedaría como 5 a la 4 cuartos, que multiplica a d a la 4 cuartos. Entonces esto quedaría como 5, 4 sobre 4, 1 por d, 4 sobre 4, 1, y esto es igual a 5d. Entonces habremos acabado con el ejercicio. Entonces, simplificando, raíz cuarta de 125 por d, que multiplica a raíz cuadrada de 25 por d a la sexta, todo esto va a ser igual a 5d. Esto es lo que tienes que saber sobre este tema de radicales. Acuérdate que simple y sencillamente las dos reglas que básicamente se ocupan para radicales son esta y esta, que por cierto van a ser las fórmulas que vamos a agregar a nuestro formulario. Y bueno, con esto concluimos la clase de hoy. Acuérdate que las fórmulas que vimos hoy las vamos a agregar a nuestro formulario que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro el tema y nos vemos para la que sigue. Entonces, en esta clase agregamos una fórmula o varias fórmulas nuevas a nuestro formulario general del curso de álgebra. Entonces, nuestro formulario total hasta este momento quedaría de la siguiente manera.